Ahora sí. Bueno, cambiamos del Excel que estábamos revisando, nos cambiamos ahora al libro, al libro guía, al libro de microeconomía de Pindi. Ya. Me confirman si alcanzan a ver el libro, para poder seguir. Sí, Bueno, mister, sí se ve. ya, sí, gracias, muy amable. En la pantalla ustedes pueden ver lo que ya hemos venido estudiando. 3 equilibrios del consumidor. El equilibrio A, el equilibrio B y el último, que sería el equilibrio C. En esa gráfica, la que estoy marcando, esos 3 equilibrios representan diversos niveles de satisfacción de 3 individuos diferentes. Cada uno está conforme con ese nivel de bienestar. El A, en este caso el de ingreso más bajo, el B, el ingreso un poco más altos, y el C, que tiene el ingreso más alto de todos los anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿será necesario tener un ingreso alto para alcanzar un bienestar determinado? Bueno, la gráfica nos dicen que no. La gráfica nos dicen que usted con un nivel de salario puede llegar a un nivel de bienestar. Por ejemplo, el trabajador que gana 425, que no es un sueldo alto, un sueldo que algo le sirve, está mejor en bienestar que una persona que no tenga ingresos, cuyos ingresos los obtenga de la venta ambulante o de actividades eventuales que realicen. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el señor de 425 está mejor en cuanto a bienestar, no es el mejor, pero está mejor en cuanto a bienestar que los otros trabajadores, ¿no? Otros trabajadores. Y que el señor que está en B, que tiene un sueldo de pronto de $800, está mejor, eso sí, está mejor que el señor que está ubicado en el equilibrio A, y el C mucho mejor que los anteriores. Esto nos lleva entonces a concluir, cada uno en el espacio que tiene un nivel de bienestar, tiene un nivel de bienestar. Por ejemplo, las personas, las familias que viven en la selva amazónica, ellos tienen un nivel de vida. Yo recuerdo cuando estuvo el gobierno de hace 10 años, a propósito de la explotación del petróleo de la Amazonía, hizo construir un conjunto de viviendas allá para que la comunidad de esa zona vayan a vivir a esas viviendas. Eh, unas viviendas al estilo ciudad, es decir, con cuartos separados, ambientes separados para cocina, para baño y cosas así. Tenía todo separado. Entonces, y ahí podían ir a vivir los que quieran, los habitantes de esa zona. Los pueblos marginados, los pueblos que no usan ropa completa para abrigar su cuerpo como nosotros, ¿sí? Ellos podían ir a vivir allá. Oh, sorpresa, es que nadie fue a vivir de las personas que se esperaba que vayan a vivir. Entonces la pregunta es, esas viviendas, si las hubieran puesto acá, en una zona marginal, más que seguro hubieran faltado, ¿no? Viviendas para suplir las necesidades de las personas que vivimos acá,
en esta ciudad de Guayaquil o en cualquier otra ciudad del Ecuador. Entonces, la respuesta es de que las familias de la Amazonía tienen su propio estilo de vida, su propia forma de vivir y que no se adaptarían a las formas de vida de la ciudad. Mire usted eso. Entonces nosotros pensamos que el dinero, el ingreso, lo resuelve todo, que una casa grande, pequeña o mediana, lo resuelve todo, pero no es así. No es así por esta experiencia. Y tengo una última que se las comento. Cuando Sixto Durán Ballén fue presidente del Ecuador, presidente de la República del Ecuador, visitó un cantón al norte de Quito. Eh, Déjeme recordar el nombre. A ver, tiene el nombre de un héroe esto de la independencia. Bueno, parece que es Mejía, Cantón Mejía, sí, me parece que es Mejía. Bueno, y entonces ahí pudo ver que habían las comunidades indígenas que vivían en chocitas. Generalmente las chocitas no tienen piso, es piso de tierra. Las paredes son de un bloque llamado adobe. Bueno, yo le digo bloque, adobe. Y bueno, esa es la manera donde viven ellos. Los animalitos pastan en el campo, especialmente las ovejas, ¿no? Entonces él vio esa realidad y se acongojó, y asimismo en ese tiempo había el Ministerio de Vivienda, el Banco de la Vivienda, y le ordenó que haga un conjunto de casas para donarle a esas personas que vivían en esas chozas con piso de tierra, y para él no era humano eso, o sea, esa manera de vivir no era humana. Entonces efectivamente construyeron, y va a parecer increíble lo que voy a contar, ¿no? Pero resulta que no entraron a vivir ellos a esas viviendas. Por el contrario, ellos se quedaron en las chocitas viviendo, y en esas casitas que le habían construido de cemento tipo BIT, que antes hacía unas casitas sencillas, ahí habían puesto a guarecerse. ¿Saben lo que significa el término guarecerse? ¿No? A, co- eh, a protegerse de la lluvia, eh, y de todo. Ahí habían metido a sus ovejitas, ¿no? Y ellos estaban y seguían viviendo en sus chocitas. ¿Por qué topo estos dos casos que fueron conocidos, ¿no? Porque las curvas que están ahí reflejan una realidad. O sea, porque cualquiera diría, no, 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 curvas de indiferencia en este lado no pueden haber. Deberían haber curvas de indiferencia de aquí para arriba porque todo el mundo busca un bienestar más alto. No, no, pero no es así. La felicidad no, de las personas no consiste solamente en que tengan salarios altos. No, no es así. Y ahí lo podemos ver con esas tres curvas de indiferencia. Pero también el ser humano, eh, a medida que él conoce el mercado y puede darse cuenta de las preferencias de él, ya nosotros en el mercado dejamos un perfil. Y ese perfil es muy estudiado por los sistemas informáticos. Cuando usted alguna vez ha hecho una compra por Amazon, se pudo haber dado cuenta de aquello. Entonces, usted abre la cuenta en Amazon, compra un libro o lo que quiera comprar, y Amazon, las veces que ellos pueden, le envían a usted, mire, este libro es de los que a usted le gusta, esto de acá salió recién. O sea, le ponen al tanto dado un perfil que usted ya dejó rastro en la plataforma de Amazon. Y así pues sucede con otras plataformas. ¿Qué significa eso? Que usted ya dejó revelada una preferencia. Es decir, para los sistemas informáticos, para los sistemas de información, ya ellos saben cuáles son las preferencias
en los libros, por ejemplo. Ya saben cuáles son las preferencias en los snacks, ¿no? Son las preferencias en las comidas, son las preferencias en el cine, o sea, ya se puede saber de un determinado público cuáles son esas preferencias. ¿Y esto por qué lo topo? Porque usted verá acá más adelante este tema de la preferencia revelada aquí. La preferencia revelada aquí. Entonces, en el tema de la preferencia revelada, que es donde estoy marcando en este momento, justamente permite conocer aquellas decisiones que el consumidor tomó antes y durante un periodo. Él sabe que, como le dije, él sabe lo que usted compró en comida, sabe lo que compró en ropa, las preferencias en zapatos, preferencias en libros, en revistas, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cómo se expresa en nuestras curvas de indiferencia? Mire usted acá, ahí tenemos las preferencias reveladas. Y mire que son dos curvas que tienen sentidos de inclinación diferente. Por ejemplo, la curva L1, que es esta, tiene una preferencia, o mejor dicho, está más empinada para los vestidos. Y la curva L2, la que ve acá, en cambio, está más empinada para el lado de los alimentos. ¿Mm? Es decir, usted se mueve como una olita, mire, para acá arriba se eleva y luego baja, otra vez se eleva para acá. Esa vendría a ser la fluctuación en la que usted se mueve. En alimentos aquí, en vestidos para acá. Entonces, esa fluctuación lleva un momento en que se topen en un punto llamado B, que es el punto que está aquí, en este punto B, y coincidan con un determinado número de alimentos y un determinado número de vestidos en ese punto llamado B. O sea, hay las coincidencias en ese punto. Pero ahí, y hasta ahí, no nos revela el hecho de cuáles son en sí las preferencias. El que nos revela cuáles son las preferencias viene más bien a ser el punto, el punto C. ¿Por qué? Porque el punto C, ese tiene proyección. En el punto B hay dos rectas, dos preferencias mezcladas. Entonces, si lo ponemos en el punto práctico, diríamos en el punto B tengo alimentos y vestidos. Bueno, entonces, ¿qué más puedo predecir? En cambio, en el punto C, yo de vestidos sí tengo una amplia gama para poder lanzar señales al mercado. Por ejemplo, zapatos casuales, zapatos formales, zapatos deportivos. O sea, tengo en el punto C mayor amplitud para poder hacer conocer cuáles son mis preferencias en torno a vestidos. ¿Mm? Y en el punto D, que es un punto ya más cercano a alimentos, también tengo una gama, ¿no? Tengo una gama de alimentos que puedo decir, a ver, yo quiero en alimentos, prefiero la leche deslactosada, el pan de cereales, o sea, tiene unas preferencias también en el punto D, ¿no? Bien, y esa proyección que se hace, si ven ustedes acá hay una proyección, se refleja o ese marco en forma de L. A ver, ¿por qué digo en forma de L? Mire aquí, aquí y acá. Esto tiene en forma de L. Se refleja para los bienes que, en este caso, se puede consumir estas unidades de vestido y nada de alimentos. Por ejemplo, el punto C, me refleja una combinación de vestidos y alimentos.
Pero si yo me voy hacia arriba, mire, la cantidad fija será de alimentos y la cantidad variable mientras me desplazo hacia arriba será de vestidos. Pero si yo me regreso otra vez al punto C y me disparo a la derecha o me voy a la derecha, tengo aquí la cantidad de vestidos de alimentos, pero mientras me desplace a la derecha, tengo la cantidad fija de vestidos y la cantidad variable de alimentos, pero en proyección. O sea, dos tipos de bienes que no se pueden unir, que no los puedo juntar y obviamente las predicciones van a ser cada uno por su lado. Como digo acá, vestidos y por acá alimentos. Y toda esta área sombreada de color rosado van a ser los puntos hacia los cuales yo me dirija en cuanto a preferencias. Pero los límites van obviamente a ser hacia acá arriba, vestidos y fijo la cantidad de alimentos. Y a la derecha va a ser la cantidad fija de vestidos y una cantidad variable de alimentos. Y lo que está dentro, como les dije, eh, recién les dije, van a estar las preferencias que ellos tengan en, en relación con los bienes que ellos puedan comprar, ¿no? Eso para terminar esta parte de la relación. Y miren esta gráfica de acá. Acá tengo una, dos, tres, de tres curvas, tres preferencias reveladas, ¿no? Entonces, una de cada una me refleja un campo mayor eh, de las rectas. Esta, por ejemplo, más empinada hacia arriba, ya les dije que preferencia vestidos. Esta más empinada acá a la derecha, más preferencia a los alimentos. Esta que se llama L1 está repartida entre vestido y alimento. Miren las proporciones que hay. Miren, esta proporción con esta proporción son casi iguales. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que son proporcionales. Y la de acá, la L2, que sería esta, tenemos esta proporción de vestidos y toda esta proporción de alimentos. O sea, por la forma de las curvas de restricción presupuestaria, vemos nosotros ahí que tienen diferentes preferencias, uno más hacia alimentos, otro más hacia vestidos y uno que se va por ambos bienes en sentido de las curvas que están en esa figura, ¿no? Bueno, en esta última gráfica, usted ve cómo las curvas de indiferencia se han desplazado de una a otra curva. Eh, como le dije, aquí están unas preferencias y acá están otras preferencias. Entonces, el consumidor con esta curva más empinada para el lado de otras actividades, lo que da a entender es que él tiene preferencias ya determinadas hacia otras preferencias recreativas y poco hacia lo que es la cantidad de ejercicios en horas acá. Porque miren el segmento. Esto es para cantidad de ejercicio en horas, mientras que todo esto hacia abajo es las otras actividades recreativas que él realiza. Entonces a él le interesa, por esa forma de esa curva, que a él más le interesa son otras actividades recreativas. Además que la curva de indiferencia está en el punto A y el punto A también es indicativo de que prefiere 60 en actividades recreativas y menos de 20, diría yo, en cantidad de ejercicio, de horas en ejercicio. ¿Sí ves? Bueno, estas preferencias pueden cambiar y pueden moverse hasta el punto B, que es otra curva de indiferencia llamada U2. Ya, un poco para recordar esta parte de aquí, U2. Y a lo que se desplaza a la siguiente curva, lo hace también porque la curva de restricción presupuestaria ha cambiado. Ya no tiene la preferencia más empinada hacia otras actividades, sino que, mire, va
va decreciendo, se va haciendo un poco más elástica y va tomando preferencia hacia la cantidad de ejercicio. Y el punto B, este punto, el que está marcado ahí, ya me dice una cantidad menor de otras actividades y una cantidad mayor también de lo que son horas de ejercicio. Entonces, a medida que el consumidor, porque esa es otra cosa, ¿no? Los gustos y preferencias de nosotros, el suyo, el hombre o mujer, el mío, cualquiera, cambian. O sea, sus preferencias hace 1, 2, 3 años antes no son las mismas que las preferencias actuales. Entonces, como las preferencias cambian, obviamente el consumo también va a cambiar. Si usted antes no consumía eh, las mascarillas, pues ahora parte de sus elecciones va a ser la mascarilla o el tipo de mascarilla que usted va a usar. Eh, Jabón de limpieza de las manos, y en fin, algunas cosas que cambiaron nuestras preferencias en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que me quiere decir a mí. Las preferencias también suelen cambiar con el tiempo. Si antes a mí me gustaba, eh, qué sé yo, consumir una determinada fruta, pues ahora ya ha cambiado esa preferencia. Es posible que haya cambiado hacia otro tipo de fruta. Eso por un lado, estamos hablando de la misma persona en el tiempo, pero también puede cambiar en virtud del lugar donde vive las preferencias. Claro, unas preferencias son mientras vivamos acá en la costa, en la ciudad de Guayaquil, y otras preferencias son las que tengamos si vivimos en la sierra, por ejemplo, en la capital de la República, o vayamos a vivir a cualquiera de las ciudades de la Amazonía. Esas preferencias van a cambiar. O si usted va a vivir a otro país, a cualquiera, Argentina, Italia, cualquiera de ellos, ahí inclusive van a ser más notorias. Más notorias, ¿por qué? Porque lo que usted estaba acostumbrado como preferencias a tener en Ecuador, esas preferencias allá no van a estar disponibles. Le pongo un ejemplo, la comida. Muchas veces en estas ciudades la base de la alimentación suelen ser las pastas, por ejemplo, las pastas, de todo tipo, las pastas. Pero en Ecuador las pastas casi no son apetecidas. Acá usted un almuerzo está compuesto por un plato de caldo, ¿no es cierto? O sopa, y el acompañado. Ese es el almuerzo, al menos en todas las ciudades del Ecuador que he visitado, inclusive en Perú, ¿no? Que es la ciudad, digamos, es la realidad más parecida a Ecuador. Pero si usted va a otras ciudades, eh, usted no va a encontrar eso. Sí, esas formas, como le digo, de preferencias van a cambiar, van a cambiar. Entonces, y también van a cambiar con la edad. Es decir, no es lo mismo las preferencias de un adolescente que las preferencias de un joven, que las preferencias de un adulto mayor. Van a cambiar también esas preferencias. Si usted está escuchando música, qué sé yo, pasillos boleros, quizás al adolescente no le guste escuchar esa música. Mire las preferencias allí. Quizás a usted le guste visitar un museo, quizás al adolescente no le guste eso, sino visitar algún otro lugar, ¿no? Bueno, ese es un poco lo que quería complementarles con el tema para que no sea así tan monótono el desarrollo del equilibrio del consumidor, tal como lo estudiamos las clases anteriores, ¿no? Y eso es lo que estamos ahorita ya depurando, todo lo que haya quedado en el aire. Bueno, y esto nosotros sí lo revisamos, ¿se acuerdan? Esta fue justamente la relación que nos permitió a nosotros encontrar el equilibrio del consumidor. La RMS, que es la relación marginal de sustitución, esto es igual a la relación de precios entre los dos bienes, en ese caso alimentos y vestidos. Y con esto es lo que obtuvimos nosotros, el equilibrio del consumidor.
Bueno, eso también ya está explicado. Acá también. Bueno, y ahí vienen los índices de coste de vida, que esto ustedes creo que lo ven en estadísticas, ¿no? O este tema está relacionado con las estadísticas, con la materia de estadística que ustedes también ven en la carrera. Bueno, entramos entonces a un capítulo que en este caso tiene que ver con la demanda del individuo y del mercado. Pero en este capítulo nosotros ya estudiamos la demanda, ¿no es cierto? Y la oferta. Por lo tanto, nos vamos a referir a partir del tema siguiente. Todo esto ya vimos. Sustitutivo, complementario, ya, todo esto. La demanda del mercado también, la elasticidad de la demanda. Bueno, todo esto vimos, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos para estudiar aquí esta parte, el excedente del consumidor. Sí, esa parte de ahí. Y eso es lo que vamos a ver, el excedente del consumidor y la curva de demanda. Bueno, el excedente del consumidor tenemos para explicar esto y que ya algo vimos. ¿Se recuerdan ustedes en clases anteriores cuando estudiamos, se acuerdan la demanda? Tiene un significado para el estudio de la valoración de proyectos. O sea, un proyecto es mejor cuando a la sociedad le permite tener un excedente importante, ¿ya? Entonces, ese excedente del consumidor cumple con esa finalidad, el obtener el bienestar mayor del consumidor. Bueno, y en esa gráfica que ya vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Puede darse cuenta que hay 5 o 6 unidades del producto, en este caso, entradas para un concierto de rock. Y aquí están los diferentes precios que las personas podrían pagar para ver el espectáculo de rock. Ahora, mire usted que dentro de las personas que van a ver ese espectáculo, hay personas que tienen predisposición a pagar diferente. Por ejemplo, este señor, el número 1, póngale cualquier nombre, él está dispuesto a pagar $20. Mire usted, él está dispuesto a pagar $20 por esa entrada. El señor 2, que va a comprar su entrada, su predisposición a pagar por la entrada está dado por que él puede pagar $19. El señor 3, el señor 4, 5, 6, vamos a ver el 6, el señor 6, él está dispuesto a pagar en cambio $14, o sea, este piso que está aquí, este piso. Y ese es el precio fijo o promedio. Pero si a él lo presionan un poquitito más, él puede pagar hasta 15. ¿Ya? Mire, el de la cesta, el sexto boleto o entrada, él puede pagar este y puede pagar un poquitito más, 15. ¿Ya? Bueno, pero el primero, el segundo, el tercero y el cuarto hasta el quinto, tienen algo, de que si van al mercado y el mercado no los identifica
como personas que tienen dinero y que pueden pagar precios altos, puede ocurrir algo, que ellos tan solo paguen el precio de mercado. El precio de mercado es este. Esta línea que usted la ve fija, quiere decir que independientemente de lo que el consumidor esté dispuesto a pagar, ¿no? Por ejemplo, el de 20, el de 19, 18, 17, 16, que esté dispuesto a pagar, no importa, en el mercado se va a vender la entrada para ese concierto en $14. ¿Sí ven? Entonces, el que estaba dispuesto a pagar 20, acá arriba, y ahora va a pagar solo 14, él se va a sentir contento. Él se va a sentir contento porque él esperaba pagar una entrada, por una entrada, $20. Pero, como le digo, el precio que está fijado ahí de mercado es 14. Esa diferencia entre lo que él pensaba pagar, que son $20, y el precio real de mercado, que es 14, la diferencia, ¿cuánto nos da? ¿Mm? ¿Cuánto es la diferencia? 6. 6. 6. Ese valor de 6 se llama excedente del consumidor del primer comprador de la entrada del cine. Pero fíjense algo interesante. Esto a nosotros nos enseña, y eso es lo bueno de la microeconomía, que en el mercado todas las personas no son iguales, incluso en los países socialistas. Usted, si algún día tiene la oportunidad de viajar o lo que sea, y le toca ir a un país socialista y se va a dar cuenta que en ese país, donde la política de todo es la igualdad, se va a encontrar con que no. Y para tratar de llevar a todos a la misma igualdad, como en este caso que sería todos 14 que paguen, tendríamos que tener un estado policial, ¿verdad? Que vigile, que esté ahí, que controle, y un poquito eso como que no hay. Bueno, ¿a dónde entonces iba? Ese señor que está dispuesto a pagar 20 y la entrada le cuesta 14, pero nadie sabe que él puede pagar 20, nadie. Por eso es que a este precio, 20, les recuerdo, también toma un nombre que se llama precio de reserva. O sea, el precio donde yo sé, solamente yo, porque yo conozco mi bolsillo, yo sé cuánto dinero tengo en casa, cuánto dinero tengo en el banco, bueno, etcétera, etcétera. Yo solamente lo sé. No lo saben otras personas. Entonces, lo que yo quiera pagar está sostenido por lo que yo pueda y tenga disponibilidad para pagar. Si en mi cuenta de banco yo tengo $10,000, $20 será un pelito, ¿verdad? Arrancarse un pelito y eso no duele, ¿no es cierto? O sea, mire usted, entonces él no va a chillar si paga $20. Pero si usted sabe que en su cuenta de banco tiene justito $15, a caramba, ese sí, esa sacada de pelito, ¿no? Ese pelito que usted se saque le va a ocasionar hasta enrojecimiento de la piel, ¿no es cierto? Si eso, ese fuese el caso. Entonces, ahí tenemos una diferenciación entre qué es en proporciones para una persona que tiene bastante dinero y la proporción de las personas que tiene todo medidito, todo ahí, todo bien guardadito ahí, todo. Entonces, este señor tiene un mayor excedente. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a pagar 20 y pagó 14. Ese 6 que usted me dijo viene a ser el ahorro, ahorro entre comillas, por favor, el ahorro, lo que él se ahorró de pagar por esa entrada en la que él estaba dispuesto. Si lo presionaba un poquitito más, si lo presionaba, le decía, a ver, se acabaron las entradas, como sucede cuando uno va al estadio, ¿verdad? Hace cola de 2, 3 horas, 4 horas y llega a la ventanilla, resulta que no hay. Se agotaron en 10 minutos, más o menos así. Entonces lo asustan. Le dicen, oiga, ya se acabaron las entradas para el partido de la final, ¿no? Entonces usted dice,
¿Y ahora dónde compro? Quiero ver ese partido. De lo que cuestan 12, 14, 20 dólares, resulta que cuesta el doble. Entonces, más o menos así. Acá también, si lo hubieran presionado un poquito más al señor, él hubiera dicho, ¿sabe qué? Voy a comprarla por debajo de la mesa. ¿Cuánto cuesta por debajo de la mesa? Mi disposición a pagar. Entonces llega el señor, el revendedor, ustedes ya lo conocen, por eso estamos hablando del tema, porque es una realidad. Lo que digo en la micro es lo que pasa en la vida real. Entonces viene el señor revendedor y dice, a ver, ¿usted qué quiere? Para él, sí, sí tengo, pero valen 40. Pero como ya está cerca de ser el partido, le dice, pero yo le doy es 20. Híjole, y se da cuenta que tiene un poco de entrada, ¿no es cierto? Y comienza a vender a ese precio, ¿no? Pero esa es una circunstancia nada más, una circunstancia. Entonces, ahí es donde él va a decir, tenga los 20 y yo lo que quiero es ver el espectáculo. Y entro. Pero ese señor, si no hubiera eso, y yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a comprar la entrada, ¿cuánto vale? 14 dólares, ¿cuánto tengo? 20, perfecto, me ahorré 6. 6 es mi excedente que he obtenido de comprar una entrada. El segundo, su excedente es la diferencia entre 19 que le estaba dispuesto a pagar y 14 que realmente pagó. Entonces, 19 menos 14 es 5. 5 es el excedente de la segunda persona que compró una entrada. El tercero, él está dispuesto a pagar 18, acá, 18. 18 menos 14 que realmente pagó por la entrada es 18 menos 14, 4. 4 es el excedente del consumidor del tercer comprador de la entrada. El cuarto, que está acá, él está dispuesto a pagar 17. 17 menos 14 son 3. 3 dólares es el excedente a favor de él, porque él estaba dispuesto a pagar 17 y en el mercado le está cobrando solamente 14. ¿Ah? Y llegamos al quinto, que él está dispuesto a pagar 16. 16 menos 14, 2 dólares de excedente. Llegamos al sexto, el sexto está acá, y él está dispuesto a pagar 15. ¿Ah? Y con 15 menos 14 da 1. O sea, él tendría un dolarito, para el agua digo yo, eh, que le sobraría para comprar la entrada. Bueno, la suma de todos esos es el total del excedente de los consumidores en ese mercado de entradas para el concierto de rock. Y como yo les decía antes de abordar este tema, cuando se hace evaluación de los proyectos, la evaluación económica, se suele utilizar para evaluar que el proyecto tiene impacto, se suele evaluar los precios sombra, o sea, los precios de mercado. O sea, ¿qué son los precios de mercado? Son los precios a los cuales en ese lugar eh, se contrata mano de obra, se venden los productos que en los lugares que uno conoce. Por ejemplo, les pongo como ejemplo, a ver, un almuerzo acá en Guayaquil, en un lugar normal, ¿verdad? Normal, está entre 2.50 y 3.50. Pongamos ese precio, ¿no? Para que nadie se me vaya a resentir. Entre 2.50 y 3.50. Ah, pero queda excluido, cuidado, alguien me va a decir, pero el oro verde, el ramada, bueno, no, queda eso excluido. Ahí el precio es un poco más alto, ¿no? Ni en la zona bancaria de Guayaquil, porque ahí sí tenemos almuerzo desde 6 en adelante, ¿no? No. Acá el almuerzo común, ya le digo, 2.50, 3.50. Más o menos en ese rango fluctúa. Los almuerzos normales. Entonces, eso acá en Guayaquil. Eso, qué sé yo, un almuerzo en un comedor, llamémosle así, popular, ¿verdad? Pero solamente en Guayaquil, que se vaya a la zona bancaria, mire usted, y el precio varía. Ese es un ejemplo. Usted está en Guayaquil y se va a un pueblito, cualquiera que sea, llámese
eh, Chanduy, eh, llámese Santa Elena, bueno, cualquiera de los pueblitos. Y usted se va a servir un almuerzo, pues bien, ese almuerzo está más bien entre $2 y $3. O sea, ahí lo que estamos señalando es lo siguiente, entonces. Los precios van a variar de acuerdo a la zona donde se ubica el factor de producción. Habrán lugares donde el factor de producción sea más barato y habrán lugares donde el factor de producción sea más caro. Pues bien, en Guayaquil el factor de producción es más caro. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los indicadores económicos. Guayaquil, Manta, Cuenca y Quito son ciudades caras. Son ciudades caras. Entonces, las personas que viven o vienen acá y trabajan en el centro, ellos saben que tienen que llevar su almuerzo de pronto hecho para comérselo en una oficina o comprarlo en el centro. Esas son las dos alternativas que barajaríamos para manejar estos precios. Entonces, los precios sombra tienen que ver con los precios que se dan de la materia prima o de la mano de obra en ese lugar y que son los que sirven para valorar el proyecto, primera cosa. Dos, el salario. El salario cambia también. En algunos lugares el jornal por día tiene un precio y en otros lados el jornal por día tiene otro precio. El jornal tiene un límite de horas. 6 de la mañana, 1 de la tarde. Y condiciones también. El desayuno y el almuerzo a las 12 del día. Hay condiciones. Entonces, esas realidades van a cambiar de un lado a otro, de un lugar a otro. Entonces, lo que quiero señalar, entonces, que lo que hablamos nosotros de economía, se suele correr el error o se corre el riesgo de decir que es para todo el Ecuador, pero no es así. Hay condiciones diferentes, ya les menciono los lugares, al menos los que yo he estado y he visto, y cada vez que yo voy a estos lugares examino lo que yo les enseño a los estudiantes y por ahí voy sacando las conclusiones que me interesan en torno a la materia que yo en este caso dicto, ¿no? O sea, no son lo mismo, inclusive las preferencias. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Santa Elena, a la provincia de Santa Elena, en esa provincia hay, hay un cantón que se llama Libertad, el Cantón Libertad, la ciudad de Libertad. Y hay un mercadito ahí de mariscos. Y fuera de ese mercado de mariscos van muchos turistas, especialmente de fuera de esa cantón o de esa provincia, a consumir el pescado asado. Y me he fijado, la gente va y consume el pescado asado, bueno, más otros elementos que ponen allí y le sirven. Entonces usted dice, eso si yo lo comprara en Guayaquil, me costaría entre 8 y $12 ese pescado. Pero allá, ¿cuánto le cuesta? Yo creo que está entre 3 $4. No recuerdo, pero está más o menos por allí. O sea, eso es lo que estamos hablando. Eso se trata de medir con el excedente. Usted está dispuesto a pagar, ¿cuánto? $8 por eso, llega allá, le dice, ¿cuánto cuesta? Tanto, mucho menor. Entonces, le llena de bienestar a usted el hecho de que las costumbres cambian de un lugar a otro. Esto también pasó con el señor de la entrada. Él estaba dispuesto a pagar 20, pero no, en ese mercado encontró que podía pagar 14, que todos pueden pagar 14. El excedente del consumidor es la suma de lo que estaba dispuesto a pagar el señor 1, el señor 2, el señor 3, el señor 4, el señor que compró la entrada 5 y el señor que compró la entrada 6. Esas diferencias las sumamos y me da el total del excedente. Hagamos la prueba. Calculemos de ese gráfico, y ustedes con papelito y lápiz en mano, calculemos el excedente en ese gráfico. ¿Cuánto sería? A ver, hagamos esa actividad. A ver, ahí tenemos, ahí lo pueden ver mejor. Calcule.
Sumen y me dicen cuánto suma el excedente en esa figura. A ver, vamos. 5 minutitos para que hagan eso.
Bien, tenemos ya los valores, confírmeme cuánto da la suma de todas las diferencias. A ver, vamos. ¿Cuánto nos da? 20 menos 14, 6. Acumule. 19 menos 14, acumule. 18 menos 14, acumule. 17 menos 14, acumule. 16 menos 14, acumule. Y 15 menos 14, acumule. Ya, la suma de eso, ¿cuánto nos da? 21. 21. Entonces, ese valor 21 vendría a ser el excedente del consumidor de las personas que adquirieron las entradas de cine, ¿no? Este concepto que ustedes lo acaban de desarrollar, manténganlo, porque después vienen ejercicios y ahí es donde el estudiante se pierde. El estudiante se le pide, en el examen inclusive, hay ejercicio del excedente y el estudiante se pierde, ¿no? Entonces mantengan eso, este concepto que acaban de hacer y ese pequeño calculito, porque ese es muy importante para saber desde dónde a dónde calculan el excedente. El precio que se paga en el mercado es este. ¿Cuál es ese precio? El que comúnmente están vendiéndose las entradas de manera en las boleterías, ¿verdad? Y que usted no conoce, está dispuesto a pagar 20. Entonces, eso es un poco el concepto que manejamos aquí con el excedente. Ya vamos a ver ejercicios de esto. Lo importante es que ya sepa, ya conozca teóricamente qué es lo que vamos a revisar. Bueno, y efectivamente, aquí como ustedes lo han hecho, coincide, ¿no? $21. Ese es el excedente del consumidor. La diferencia que ustedes tomaron, $21. Sin embargo, también se puede calcular, bueno, esto ya es más un poquito la geometría, eh, en cuanto a determinar el monto, el total del excedente. Ya eso también les voy a explicar, no me meto todavía aquí, pero les voy a explicar cómo sale esta cantidad de 19.500 dólares. Ahí está. Entonces, este gráfico es más detallado porque toma en consideración el precio de mercado que era 14, mire, y un punto de equilibrio con relación a la demanda, ¿sí? Y toda la parte de arriba que ya dijimos le correspondía al excedente del consumidor. Pero como a usted le costó 14, ¿qué es lo que hace? Multiplica el precio de la entrada 14 por las entradas que usted compró. En este caso, las 5 o 6 entradas que usted compró va a multiplicar por 14 y ahí va a ser el total del gasto que realmente realizó. Pero si suma este gasto que realmente realizó más el excedente del consumidor o la predisposición a pagar, todo esto hubiera sido el gasto. Pero como el mercado le ayudó a usted en que compre la entrada en 14 dólares, entonces esto se quedó con usted y esto es lo que realmente ingresó a la empresa, es decir, lo que usted realmente pagó. ¿Estamos? Y bueno, y ahí aplican una formulita eh, que tiene que ver con el cálculo del área, ¿no? Es decir, base por altura sobre 2. Eso ya vamos a estudiarlo. Base por altura sobre 2 es otra fórmula cuando las curvas son bien cerradas. Por ejemplo, esta, el precio máximo es 20, el precio de equilibrio 14 y se compran 6,5 unidades. Entonces la base vendría a ser 14
la altura vendría a ser 20 y, digamos, el ancho de la base vendría a ser 6,5 o 6.500 entradas, ¿verdad? Si ese fuese el caso. Entonces lo que hace es sacar la diferencia, 20 menos 14, y eso multiplica por el número de entradas que vendieron, y eso lo divide para 2. Entiendo yo que estos 6 son en miles de entradas, porque veo ahí 6.500, ¿no? O sea, son en miles de entradas. Y eso sería el total del excedente calculado por la formulita de base por altura sobre 2. Eso ya lo vamos a revisar también. Bueno, eso con el excedente del consumidor. Bueno, ya vienen las externalidades, que justamente para eso se usa el excedente. Todas las externalidades de red, ¿sí? Para eso se usa justamente el excedente. Este tema lo van a ver incluso cuando ustedes ya salgan de la carrera, cuando tomen los cursos de proyectos, por ejemplo, cursos de valoración ambiental, de economía ambiental, también lo van a volver a ver. Bueno, yo creo que hasta aquí. Con la clase de hoy y la introducción que les hice, nos quedamos para mañana ya ver la aplicación de esto. Bueno, vamos a dejar de compartir, prendan las camaritas para tomar asistencia. Prendan las camaritas. Muy bien, estamos 21, ¿no? A ver, un ratito. Ya. A ver. Ya, un ratito. Estoy abriendo la fecha, muy bien. A ver, tengan por favor las camaritas, ¿no? A ver si entre otra vez López. Si es que falla la cámara o micrófono, pueden salir todavía, ¿no? Bien, Andrade Serrano Luis. Presente, economista. Ok. Armijos Mendoza Adrián. Presente, buenas noches. Buenas noches. Becerra Torres Paul. Presente, buenas noches. Buenas noches. Caiminagua Castro Yesenia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Caiminagua. No, está bien acá. Ya, está bien, ya bien. Cali Santana Eric. Cali Santana Eric. Ya, este joven parece que está retirado. No viene hace tiempo. Cali Santana Eric no está viniendo. Bueno. Carrascal Bonilla Fernanda. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cañarte Reyes Susan. Cañarte Reyes Susan. Choes Holguín Betsy. Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Coello Santillán Alexis. Coello Santillán Alexis. Coello.
Coque Pauta Mariana. Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Del Rosario Anchundia Anthony. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Farías Ricaurte Armando. Presente, buenas noches. Buenas noches. Flores Cobo Suani. Presente, buenas noches. Buenas noches. Flores Vargas Milady. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gómez Guamán Juliana. Gómez Guamán Juliana. Gómez Vélez Jennifer. Presente. Ya, listo, gracias. González Cuero Damaris. Presente, buenas noches. Buenas noches. Herrera Nolivos José. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez Alvarado Joel. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. La Rosa Morán Jorge. Presente, economista. Buenas noches. Ya, no se olvide la Rosa, ¿ah? Lo que le pedí. Ya, listo. Pasar la gráfica también en el grupo. No, eso sí, páseles a ellos, sino que quiero tener la evidencia yo como actividad suya. Me manda el correo, eso es lo que le dije antes. Sí me escuchó, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, listo. Bueno, Mesa Sabando Carolina. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Morales Guillén Rafael. Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Morán Numerable Jocelyn. Morán Numerable Jocelyn. Presente, buenas noches. Ya, ok, niña, gracias. Ortega Cajas Talía. Presente, economista. Ok. Paredes Figueroa Génesis. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. Paredes Medina Gabriel. Paredes Medina Gabriel. Noches. Buenas noches. Presente. Peralta Montero Erika. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pinargote Ríos Casandra. Pinargote Ríos Casandra. Polo Núñez Lauro. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rojas Viteri Anselmo. Rojas Viteri Anselmo. Rojas no hay. Presente, buenas noches. Rojas Viteri. Sí, presente, buenas noches. Ya, póngase pilas. A ver, un ratito. Casi le mando la falta. Bueno. Sudario Bravo Laura. Sudario Bravo Laura. Sudario. Tandazo Contreras Ariana. Presente, economista. Buenas noches. Ok, buenas noches. Triana Nupia Catherine. Presente, economista. Buenas noches. Muy buenas noches. Vaca Veintimilla Kimberly. Buenas noches, profesor. Presente. Ok. Vera Cedeño Yuli Fernanda. Presente, buenas noches. Buenas noches. Zambrano Luis. Buenas noches, presente, Eco. Buenas noches. Shinin Bermeo Kelvin. Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Shinin Hernández Estefanía. Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Palacios Chávez Jennifer. Palacios Chávez Jennifer. Ceballos Proaño Mónica. Ceballos Proaño Mónica. López Otoya Justo. López Otoya Justo.
Bien, vuelvo a nombrar a los señores que no me contestaron, por favor, estar atentos, ¿ah? Cali Santana Eri, Cañarte Reyes Susan, Coello Santillán Alexis, Gómez Guamán Juliana, Pinargote Ríos Casandra, Sudario Bravo Laura, Palacios Choez Jennifer, Ceballos Proaño Mónica y López Otoya Justo. Bueno, ninguno de ellos me ha contestado, ¿no? Bien, nos quedamos allí y el día de mañana, dígame nomás. Allá, señor López, usted salió y entró, ¿no? Prenda la camarita, don Justo. Muy amable, gracias, ¿no? Está bien, ya le pongo. Ya. Entonces, el día de mañana trabajamos en el tema del excedente, ¿no? Entonces, conmigo hasta mañana, que tengan una buena noche, ¿ah? Gracias por venir.